Seguimos en la tertulia, estamos en miércoles, hoy es miércoles 15 de julio de 2020, nos acompañan Cecilia Aguiluz, Teresa Herrera, Heber Gato y Fernando Butazzoni. Un segundo tema para nuestra discusión de hoy. En las últimas semanas las Fuerzas Armadas han ido asumiendo nuevas tareas. El domingo el ministro de Defensa Javier García ordenó que se pusieran los establecimientos militares a disposición para acoger a personas sin techo durante la noche. El Ejército Nacional, además, viene realizando decomiso de mercadería de contrabando como parte de las tareas de patrullaje fronterizo establecidas en la Ley 19.677, aprobada por el Parlamento por unanimidad en octubre de 2018, pero que comenzó a aplicarse recién en este periodo. Por otra parte, en medio de la emergencia sanitaria, el Ejército ha contribuido con la elaboración de raciones que son entregadas en ollas populares y también participa en piquetes de control en zonas de riesgo, por ejemplo, en las vías de acceso a ciudades como Rivera en su momento, 33 más recientemente. Fernando, quería que discutiéramos hoy sobre estas nuevas misiones de las Fuerzas Armadas. A ver, te toca empezar de nuevo hoy. En primer lugar para Fernando de nuevo. Sí, más que discutir, yo proponía una reflexión a propósito de eso, porque a mí me genera cierta, cierta zona de incomodidad el creciente papel que están desarrollando las Fuerzas Armadas en ámbitos que, si bien son absolutamente establecidos por normas, en los últimos años se han ido incrementando y han, digamos, ocupado cada vez más espacio dentro de las actividades sociales, por decirlo así, de ayuda, de contribución, de auxilio, no de emergencia, sino de situaciones estructurales del país, ¿no? Hay que agregar a eso que tú mencionabas, Emiliano, algunas otras cosas, como por ejemplo la guardia perimetral de las cárceles. Pero eso ya lleva cantidad de años, ¿no? No, por supuesto, pero lo cual no quiere decir que no sea una actividad no militar, por decirlo de alguna manera, que están realizando las Fuerzas Armadas. Entonces, yo no sé si es conveniente, si es adecuado y si es bueno para la República que las Fuerzas Armadas tengan ese tipo de vínculos con la problemática social del país de forma habitual, sistemática y en algunos casos incluso no demasiado reglamentada. No me parece que sea lo más razonable, lo más adecuado. Yo creo que me parece bien que las Fuerzas Armadas estén prestas a colaborar en situaciones excepcionales de emergencia, de urgencia, de catástrofe, pero creo que eso tiene que ser tomado con mucho tino y no sé por qué, pero en general me da la impresión que el sistema político no ha tenido una actitud cuidadosa con respecto al rol de las Fuerzas Armadas en la vida social y cotidiana. Uno cuando lo ve en sentido genérico, digamos, en sentido global, las Fuerzas Armadas contribuyendo a la emergencia alimentaria, etcétera, puede parecer bien, puede parecer correcto y puede parecer inocuo. Pero cuando después vamos al terreno, al territorio, y nos encontramos con un pequeño cuartel, con digamos, un grupo de soldados y un oficial, y a su vez un jefe de regimiento, que puede ser un coronel, que va y viene y establece vínculos con la sociedad, eso no está de ninguna manera regimentado. Y es gente de uniforme que que tiene una estructura militar, un pensamiento militar y una jerarquía militar que está operando a nivel civil. Entonces yo, más que decir, me parece que eso está mal o que es una cuestión inadecuada, me parece que es bueno generar una reflexión, sobre todo de parte del sistema político, que me da la impresión que no lo ha hecho o no lo ha hecho adecuadamente. Sí, además, agrego yo, Fernando, estas tareas que hemos ido enumerando fueron encargadas por gobiernos de distintos signos, ¿no? Por ejemplo, la participación en operaciones del frío polar, como las de estos días, en realidad arrancó en gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Intendencia, ambas
ambas carteras, ambas instituciones a cargo del Frente Amplio, ¿no? Por ejemplo, con distribución de alimentos, cocina en ollas para repartir, etcétera. Lo recuerdo hace años, ¿no? Entonces, es bueno anotarlo a partir del signo de interrogación que pone Fernando. ¿Alguien más está preocupado por esto? Heber, ¿qué dice, por ejemplo? Bueno, yo comparto la preocupación en la medida que el país ha vivido con Heber, hoy no tenemos un buen día en materia de comunicación. Creo que, Heber, me parece que tendrías que cortar el parlante, el retorno que está por ahí pegándose, ¿no? Está sumándose a la comunicación. Lo que pasa es que estoy hablando por teléfono y Sí, pero allí en tu escritorio hay al mismo tiempo un retorno que va por la computadora, supongo. ¿Telefónico? No, por la computadora. Voy a cortar el teléfono. No, por la computadora. A ver. Vamos a escuchar a Cecilia y enseguida retomamos con Heber. Bien, bueno, yo en realidad varias partes, ¿no? Primero que nada que no tengo ningún prejuicio por ciudadanos del país vestidos de uniforme, entonces lo quiero dejar primero en claro porque queda como una cuestión. Me parece que por el contrario, y por el contrario me parece que hay que trabajar mucho en la inserción de todas las personas, más allá de los roles que cada uno cumple o más allá de su trabajo, porque en definitiva es eso, es un trabajo que ellos realizan. En cuanto a las tareas puntuales, hay un marco jurídico que respalda todo esto y hay, como bien decías, Emiliano, una sistemática política de los gobiernos que han pasado de cada vez incluir más actividades del tipo social. No olvidemos que el Ministerio de Defensa integra el SECOED. El SECOED para todo lo que tiene que ver con el sistema de emergencia es tremendamente importante y sobre todo en los departamentos del interior. Pero también no olvidemos que se les está dando tareas en lo que tiene que ver con el marco regulatorio de la emergencia sanitaria, que fueron específicas. O sea, cada vez se le va dando más, pero esto es sistemático, esto no empezó ayer y no empezó por la pandemia. Por lo tanto, me parece que sí hay detrás una discusión política y sí hay un acuerdo de poder ir incorporando el ejército a la vida social de nuestro país, como además debe ser y como además es en la mayoría de los países como el nuestro que no tienen actividad bélica, porque nuestro ejército en definitiva, y esa es una de las discusiones que se dio, como ustedes se deben de acordar, cuando se discutió justamente la reforma de la caja militar y todo lo que tenía que ver con varias reformas en el sistema, que tenía que ver con cuál era el Ministerio de Defensa que iba a tener nuestro país. Y va muy de la mano de la incorporación en las actividades sociales. No es verdad que haya una disyuntiva, nosotros no somos un país que estamos en actividad bélica, nosotros somos un país que tenemos fuerzas de paz y que nuestros batallones tienen milicia y esa milicia ayuda en los temas sociales y se ha dado, incluso se han dado otras discusiones, ¿no? Hasta personas que no corresponden a nuestro país y que pueden integrar las Fuerzas Armadas, tan así es lo amplio del criterio político. Por lo tanto, yo creo que sí que hay una discusión política y sí hay un acuerdo político en que estas cosas estén pasando. Dice María desde la audiencia, no entiendo mucho. ¿No se plantea muchas veces que las Fuerzas Armadas no hacen nada o que hacen poco? Y después cuando aparecen los efectivos militares trabajando para la sociedad, resulta que también se lo objeta. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿No tienen que estar al servicio de la comunidad? Cumplen órdenes, creo, dice María. Después está también otro mensaje como el que manda Valentina, que dice que Butazzoni esgrime mucho prejuicio. Debería agradecer la generosa colaboración de los uniformados. Ahora volvemos a Fernando, pero sigo. Heber, ¿te escuchamos bien ahora? ¿Probemos? Sí, perfecto. Ahora sí. Muy bien. Bueno, yo digo, Uruguay tiene una tradición muy bastante inmediata respecto a la intervención militar en asuntos civiles, una trágica experiencia. De manera que no es de extrañarse
que la creciente intervención de los militares en áreas civiles, en áreas estatales, en la salud, en el contrabando fronterizo y demás, pueda suscitar la necesidad de una reflexión profunda sobre el tema. Yo coincido con Fernando Butazzoni en el sentido de que Uruguay se debe plantear el problema. Es innegable que los ejércitos en los estados modernos tienen cada día más funciones sociales importantes. Acabamos de ver cómo en Estados Unidos está ocurriendo eso, es decir, hay hasta hospitales de campaña regenteados por el ejército, un buque llegó a Nueva York para servir de buque hospital, etcétera. Es indudable eso, y de que el ejército ocupa un lugar importantísimo. También es indudable que la sociedad civil y el Estado debe tener precauciones muy claras respecto a las intervenciones militares. No hay cosa peor que un ejército que socialice en extremo y termine creyendo que su misión es dirigir la defensa nacional hasta sus extremos políticos. De manera que yo creo que una reflexión no vendría mal, una reflexión política a fondo. Pero además, el sistema legal, a diferencia de lo que se ha dicho, no es claro en esta materia, y yo creo que sí es importante que las normas sean muy cristalinas. La ley que permite al ejército intervenir hasta 20 kilómetros de la frontera no establece claramente qué es lo que puede hacer o no hacer el ejército. Los aduaneros, es cierto que defendiendo un interés corporativo se han adelantado a decir que el ejército no puede decretar medidas de contrabando. Yo tengo mis dudas sobre eso. Lo que no tengo ninguna duda es que hay que legislar de la manera más precisa. Hay que quitar, digamos, ese temor y esa prevención que tiene la sociedad civil frente al avance militar, porque caramba, quien se quemó con agua caliente tiene cierta aversión al agua, ¿verdad? De manera que me parece que legislar y reflexionar sobre el tema no está para nada mal, lo cual no significa cerrarnos a la intervención del ejército. Tengo cantidad de mensajes, esto se ha ido moviendo mientras ustedes hablaban. Por ejemplo, llega de Salto, allá donde también está Cecilia. Adriana dice, ese señor nunca pasó frío, ni hambre, ni desesperación. En Salto, el ejército saca a la gente de las casas inundadas hasta la cintura cuando hay inundaciones. Están para ayudar. ¿No es lo que hacen en otros países cuando integran fuerzas de paz, por ejemplo, en el Congo? Sobre este argumento, ¿qué dice Heber? Bueno, creo que es un argumento ad personam. Yo no he pasado hambre, sin duda que no he pasado... Era para los dos, era para Fernando también, por lo visto, la crítica. Termino. Bueno, conmigo le erró, porque yo pasé hambre, frío y desesperación mucho más tiempo de lo que las oyentes se imaginan. A ver, dale tú entonces, Fernando. A ver, yo creo básicamente que acá no hay prejuicios de mi parte. Creo que el prejuicio es escucharme con prejuicio. Yo no tengo ningún prejuicio. Lo que yo digo es básicamente lo mismo que decía el doctor Gatto, que es necesario establecer rigurosamente ámbitos, canales y normas que regulen y establezcan claramente funciones, acciones, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, etcétera, etcétera. Entonces, acá no hay yo no tengo ningún problema. Los que me conocen además lo saben perfectamente. No tengo ningún problema con el ejército, con las Fuerzas Armadas, con su accionar dentro de los canales institucionales. Lo que digo es que eso debe estar claramente establecido y en muchos casos no lo está. Y me parece que el sistema político, que es el que debe regir el funcionamiento de las instituciones militares, debería hacer una reflexión profunda sobre el tema. No digo que debería dejar de pasar algo o pasar otra cosa, digo que habría que pensar y reflexionar sobre eso. A ver, Heber, ¿ibas a agregar algo más tú? Sí, yo digo que para hablar del hambre no es necesario pasar hambre, para hablar de la muerte no es necesario morirse, obviamente.
de manera tal que lo que dice el oyente yo lo puedo entender, pero me parece que no es válido. Yo insisto en lo que acaba de decir Butazzoni, es decir, es necesario que el país tenga claridad normativa en este aspecto, porque no se pueden dejar temas colgados en la indefinición. Les voy a dar un ejemplo clarísimo de esto. En el año 71, cuando se planteó el problema del delito militar, Uruguay tenía una cierta indefinición respecto a qué era el delito militar. Había dos bibliotecas, una biblioteca que entendía que el delito militar es aquel que solo puede cometer los militares, como la deserción, y otros que decían que el delito militar es cualquier delito que lo comete una persona bajo bandera militar. Esta discusión no resuelta, porque no había normas claras al respecto, llevó a lo que llevó a que los juzgados militares en definitiva invadieran la competencia civil y todo el mundo fuera juzgado por los delitos militares, aunque eran notorios delitos civiles. Eso ocurrió porque no teníamos una normativa adecuada y naturalmente porque después vino el golpe de Estado y todo lo demás. De manera que la exhortación a que reflexionemos sobre estos temas no es vacía, no es trivial, es importante, porque el país tiene que tener claramente las fronteras entre lo que es el ejército, necesario en cualquier estado, necesario, con competencias crecientes, que de algún modo es inevitable que así ocurre, pero con normativas muy claras que regulen hasta dónde y hasta cuándo. Hay oyentes que van más allá incluso, como este mensaje, lo está mandando Víctor, que dice: creo que empoderar instituciones mesiánicas es peligroso. Exacto. Que se consideran parteros de la patria y reserva moral de la nación, sentirse último recurso para una supuesta salvación está a la mano. Después están otros que dicen cuál es el problema de que Uruguay vaya a un sistema como el de Costa Rica, o sea que bueno, se avanza todavía más en el debate sobre para qué las Fuerzas Armadas. Otro oyente, en este caso Beto, dice: ¿cuál es la función de los militares? No me gustaría que surgiera otro caudillo militar. Por otra parte, añade: cambiar la formación es clave. Teresa, voy contigo antes de que te nos vayas, porque tenías ahí un apuro por terminar sobre 10:30. Sí, perdón, pero saben que nunca me voy, pero esta vez es ineludible. Muy cortito lo mío. Quiero decir que me preocupa, ustedes saben que yo tengo la posición esa de que Uruguay tiene que ser como Costa Rica, ¿no? Pero además me preocupa mucho esta actitud, esta situación de el ejército tapa agujeros. Entre los ejemplos que ustedes pusieron se olvidaron de cuando levantaron la basura en Montevideo. También. Y entonces, de nuevo a partir de una gestión frente amplista en ese caso, ¿no? Exactamente. Entonces, a mí me parece que esto de que por un lado nos quejamos del costo que tiene el ejército, nos quejamos de lo que sale de la caja militar, nos quejamos de todo eso, y por el otro lado parece como un discurso o como una actitud medio esquizofrénica. Por otro lado, cada vez que se inunda, que hay un problema, que hace frío, o que tenemos que levantar la basura, o qué sé yo, mandamos al ejército. Entonces, me parece que ahí coincido totalmente con lo que dice Fernando y con lo que decía Heber, de la necesidad de que el sistema político defina de una vez por todas cuál es el rol del ejército y qué es lo que va a hacer. Porque además comparto muchas de las preocupaciones o de los riesgos que planteaban algunos de los oyentes en términos de estas actitudes mesiánicas o cosas por el estilo. Otro oyente... Pero tampoco podemos quejarnos si le estamos pidiendo siempre que tape, ¿no?, aquellas cosas que no se hacen. Y creo, y con esto quiero terminar, que es un rol bien distinto el que puede cumplir el ejército acá, dentro del territorio, como el rol que puede cumplir el ejército fuera del territorio cuando va a una misión de paz de Naciones Unidas, que está claramente definido cuál es su rol y hasta dónde son sus alcances. Me parece que son dos cosas bien distintas. Dice Albérico: en todo caso se debe crear dentro de las Fuerzas Armadas divisiones que atiendan emergencias públicas, pero con indumentaria, armamento entre comillas apropiado y hasta personal entrenado socialmente. Adiós. Sí, como que no deberían ser en todo caso los mismos efectivos, con los mismos uniformes y con las mismas armas, los que cumplieran las tareas que ahora se les está encargando, dice este oyente.
Agrego, Emiliano, si me permitís, Sí. un apunte. En las últimas semanas, a raíz de un trágico episodio, quedó claro las dificultades enormes que hay desde el punto de vista de la plantilla, de la tropa, de la experiencia, capacidad e idoneidad de muchísimos soldados. Entonces, a mí me parece que en la medida en que eso sea así, que es así, poner a un grupo de soldados con fusiles y 70, 80 balas cada uno en una carretera, no sé, digo, es complicado, ¿no? Yo creo que habría que reflexionar. Cerramos. No, Cecilia iba a agregar algo. Sí, yo lo que quería decir es que en las situaciones de emergencia y la experiencia, por lo menos que tenemos en el norte, ha sido vital la función que ha tomado el ejército. Hoy en Salto hay ollas populares atendiendo a más de 5.000 personas y lo está haciendo el ejército porque la situación de pobreza en Salto es importante, lamentablemente, y la situación de frío amerita esa intervención. En cuanto al tema de los abigeatos, en el norte del país se creó una ley que es fantástica, pero no daba recursos. Si no fuera por el apoyo ahora que hay de esa presencia militar, porque no es que estén haciendo una acción en ese sentido, pero la presencia militar ha tomado reducción en ese aspecto. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, yo creo que, y sin ningún, vuelvo a decir, sin tener ninguna animosidad contra el uniforme, por decirlo de alguna manera, a mí me ha parecido muy buenas las intervenciones. En cuanto a la reglamentación, porque estamos hablando de reglamentación que tiene que ver con el tema de los 20 kilómetros a las costas, sí creo que pueden haber ambigüedades. Pueden haber situaciones especiales, pero tenemos también que entender que fueron hechas en base a una emergencia sanitaria. Y una cosa es un análisis de la normalidad y otra cosa es un análisis de la emergencia, incluso en cuanto a las normas. Y por otro lado, lo que no quería dejar de mencionar es que las instalaciones que tiene el ejército en el interior no las tiene ningún otro ministerio. Y acá, en mi departamento por lo menos, muchas veces no se podía alojar a gente que estaba pasando frío en la calle porque no había instalación de otros organismos del Estado que sí tienen la competencia prioritaria en esa materia y que no tenían las instalaciones para hacerlo, y sí lo tiene el ejército. Por lo tanto, eso ha sido un elemento importante. Cuando la última modificación de las leyes de las Fuerzas Armadas, una de las cosas que se pidió fue esto: tiempo para debatir qué rol tenían que cumplir las Fuerzas Armadas, y sin embargo se aplicaron mayorías, así que creo que está bueno sí volver a un concepto profundo de qué quiere nuestro país sobre sus Fuerzas Armadas, pero es una discusión muy larga. Ya volvemos, queda el final de la tertulia con algunos temas extra.